Bitconovi. 170 horas. Con extraterrestres, por sobre todas las cosas. Al Padre Eterno, Creador universal de la vida y de todo cuanto existió, existe y existirá, por siempre en toda la eternidad. Al único Dios viviente que da y quita la vida. El editor. Prólogo. 170 horas con extraterrestres es un libro singular y su autor Bitconovi, un escritor serio, que relata sus experiencias vividas en los Andes peruanos, exactamente en la central hidroeléctrica de Huallanca, a orillas del río Santa, en el bello callejón de Huaylas. Bitconovi expone en esta obra, con detalles, sus sorprendentes encuentros y entrevistas con los nativos del planeta Atu, apunianos. Consigna sus diálogos y expone las ideas que se constituyen en significativo mensaje para la humanidad. Expone el autor con valentía su testimonio, dejando al lector la plena libertad de creer o no en sus relatos. Él mismo dice que sus revelaciones sorprenderán como antes sorprendieron los anuncios de los grandes inventos y progresos científicos. Pues a principios de nuestro siglo, se creía un sueño imposible el viaje a la luna, el trasplante del corazón o el niño incubado en probeta. Hoy es una realidad. De igual manera, lo que Novi consigna en su libro hoy, mañana será palpable realidad, porque el hombre avanza a pasos agigantados hacia la perfección. Lo que nos atrasa son el desorden, el ocio y el dinero que prácticamente son los que provocan guerras y tragedias. Bitconovi habla del minius elemento esencial del átomo al que el hombre no ha llegado todavía en su descubrimiento científico porque es millones de veces más pequeño que el elemento protón. Este minius, dice, es el origen de la vida, el elemento que existe entre la nada y la materia. Revela sobre las máquinas voladoras de los apunianos que alcanzan velocidades sobre los cientos de millones de kilómetros por segundo y que están equipadas con un aparato en proa que desintegra y otro en popa que integra a todos los cuerpos que hayan en su trayectoria de recorrido. Estas máquinas dominan la desgravitación y no dejan huellas donde se posan, además tienen pantallas del tiempo, iluminación positiva y otros complementos indispensables para viajes intergalácticos perfectos. Bitconovi habla de la pantalla del tiempo en donde se puede ver el pasado, el presente y el futuro. En esa pantalla afirma haber visto la tragedia del callejón de Huaylas en el año de 1960, mucho antes que suceda en la realidad. Entonces lo creyeron enfermo mental. Afirma sobre el peligro latente que hoy existe allí y explica la forma de prevenirlo. Convendría tomar en cuenta la sugerencia de Novi. También, en la misma forma, hace la sensacional revelación de que actualmente en nuestro planeta Tierra entre bosques y praderas existe gigantesco arsenal en donde están fabricando platillos voladores que son muy inferiores a los apunianos pero que están en camino de ser perfeccionados gracias al avance científico de nuestra época. Con el tiempo el hombre podrá vivir indefinidamente. Lun, un personaje descrito en este libro, dice tener 985 años y Tai, 1.013.012 años. Todas estas maravillas significan singular aliento para la humanidad, una esperanza que puede materializarse si el hombre decide practicar la paz y la unión fraternal, para dedicarse por completo al estudio y al trabajo. Me parece sinceramente que este libro es maravilloso. Que todos debemos leerlo con sumo cuidado y especial detenimiento, extractar de su contenido inspiración que nos lleve por el camino del bien, la verdad y la justicia, hacia la paz y la fraternidad, eliminando para siempre de nuestras mentes y conciencias el egoísmo, el odio, la envidia, la traición y la deslealtad que son en suma, la causa fatal de nuestra mortalidad y tragedia, de nuestros males y sufrimientos. Bitconovi, con esta obra, se convierte en nueva figura del panorama mundial de la literatura contemporánea. Fidedignamente, con valentía y sin egoísmo nos relata sus experiencias para que de ellas saquemos inspiración que nos motive la búsqueda de la perfección hacia una vida mejor. Miguel Castillo Durant. Aclaración. El autor de este libro, Bitconovi, ha publicado 3 libros en los años 1975-1976 en los que nos relata sus experiencias con los extraterrestres. Estos libros son Apu, un mundo sin dinero y Miseria del dinero, tomos 1 y 2. En ellos el autor detalla los adelantos apunianos, la vida de estos en Apu y en la Tierra, su organización, trabajo, formación de las galaxias, población de la Tierra y otros sucesos espaciales, que no se han repetido a detallar en este libro. Los editores. Introducción. Amigo lector. Anticipadamente sé, de sobra, que el contenido de este libro te sorprenderá. Tal vez, de manera semejante, se habrían sorprendido los 7 sabios de Grecia si hubiéramos intentado explicarles la existencia de la corriente eléctrica y sus múltiples aplicaciones.
el descenso del hombre en la superficie de la luna, o si se les hubiese presentado un hombre que esté viviendo con un corazón ajeno, un niño incubado en probeta, u otro de tantos adelantos reales hoy, pero que habrían sido considerados utópicos e insólitos 2000 años atrás. Me agradaría, amigo lector, si pudieras comprender, tan solo por un instante, qué incómodo se siente uno escribiendo libros sobre experiencias extrañas, desacostumbradas y asombrosas, sabiendo que cada palabra te originará descontento, dudas, mofas, o simplemente una sonrisa desdeñosa de burla. No es mi intención convencerte que a mis relatos, difíciles de creer en nuestra época, los consideres verosímiles, porque con eso subestimaría la labor de la infatigable inteligencia humana, nuestro criterio, nuestras costumbres y nuestro derecho de ser como somos. Por esta razón escribí anteriormente el libro Apu, un mundo sin dinero, en el cual detallé parte de las 170 horas con los extraterrestres en forma novelada y en tercera persona, a pesar que yo había conversado sobre todo este contenido con Zaya y Banca, personajes de ambos libros. Lo hice así por dos motivos. El primero, para que el lector opinara y determinara el carácter del libro, según su razonamiento lógico, sin ninguna clase de persuasión. Y el segundo, porque en el planeta Apu no existe el egoísmo ni sus derivados, ni tampoco existen giros ni términos idiomáticos para expresarlos. No es, pues, mi propósito convertirme en predicador, ni buscar fieles para preparar la bienvenida a unos nuevos dioses que descenderán del espacio trayendo paquetes de regalos para los terrícolas, cartas credenciales o propuestas para formar una alianza política, porque los problemas de la vida terrestre solo incumbe resolverlos a nosotros los habitantes de la Tierra, con nuestra inteligencia, nuestro estudio y trabajo, formando una sociedad altruista. Tampoco pretendo postular a premios u otro tipo de reconocimientos por relatar mis encuentros casuales con los extraños. El azar puede determinar que cualquier habitante terrestre, al encontrarse con ellos, asuma una actitud seria, para así aportar datos mucho más importantes que los que traje yo, y que explicarían los misterios que nos rodean. Sea cual fuere tu opinión acerca de este libro, será digna de aprecio porque es el producto de tu pensamiento, de tu ser, lo cual acredita tu sagrado derecho a existir, pensar, decidir y manifestar. Esto no hace daño a nadie, mientras existan átomos y movimiento, el universo seguirá siendo una vastedad infinita que crea y transforma y sus habitantes seguirán viajando por el espacio, penetrando en sus interminables y misteriosas entrañas. Lo único que me preocupa es la pronta solidaridad de los hombres, porque la vida de la humanidad está asentada sobre un volcán de guerra que amenaza su destrucción. Las fábricas de armamentos siguen consumiendo la mayor parte del trabajo humano. Los arsenales están llenándose de instrumentos bélicos. Los cañones no cesan de destrozar los cuerpos del prójimo. Las bombas atómicas, de hidrógeno y neutrónicas, penden sobre nuestras cabezas amenazando la existencia de la vida terrestre, y, mientras tanto, las enfermedades invencibles y las otras aún desconocidas, asociadas con el hambre y la miseria, continúan matando incontrolablemente a los humanos. Urge, pues, sin demora, el sincero entendimiento entre los hombres para que se unan en el trabajo y en el estudio, que son los únicos factores capaces de garantizar que la humanidad siga existiendo. Esta es la causa por la cual estoy relatando, en parte, los desarrollos científicos y tecnológicos de la sociedad acuniana, y también el ayer, hoy y mañana de la vida terrestre, que vi por las pantallas del tiempo en sus naves, allá en los Andes peruanos. Invoco a los científicos, trabajadores, maestros y alumnos, soldados y gobernantes, a los creyentes y a los ateos, a hombres y mujeres en general, a que embellezcan la historia humana proscribiendo para siempre la fabricación de armas, las agresiones, las guerras, y que contribuyan con sinceridad y buena fe, a la realización de una sociedad de amigos en la cual todas las personas sean consideradas iguales y así, unidas, en paz, irradien en el universo una enseñanza altruista que corrija los fenómenos de la vida terrestre y del espacio. Unámonos, pues, para trabajar por la felicidad humana, y cambiemos las hazañas de la guerra por el heroísmo de la paz. Hombre. El egoísmo está convirtiendo a los inventos de tu poderosa mente, en arma para destruir la vida terrestre, salvémoslas. Todo por los demás. Bitconovi. Estas figuras talladas en oro, se encuentran en el Museo de Oro, del Banco de la República de Colombia en Bogotá. Los números 1, 2 y 3 son idénticos en formas a las naves extraterrestres que Bitconovi ha visto durante los encuentros detallados en este libro. Jueves 10 de marzo de 1960. Terminaba el día jueves 10 de marzo de 1960.
En la central hidroeléctrica de Huallanca, que se encuentra en un túnel hecho por los maestros de la ingeniería moderna, en las escarpadas rocas de los Andes peruanos, a la orilla derecha del río Santa, callejón de Guayilas, todas las máquinas funcionaban armoniosamente. Pensé que mi turno de trabajo de esa noche, como jefe de operaciones mecánicas, lo pasaría sin problemas ni apagones, los que de vez en cuando ocurrían a causa de las lluvias y los fuertes vientos que azotan los altos picos de la Cordillera Negra por donde atraviesa la línea de alta tensión que transporta la energía eléctrica desde Huallanca hasta la planta siderúrgica de la ciudad de Chimbote, distante cientos de kilómetros. De pronto, un gavilán voló por encima de los generadores y fue a posarse sobre un fierro sobresaliente en la parte alta de la pared. Volteaba su cabeza agitadamente, de un lado a otro. Me sorprendí por la actitud del ave, pues a pesar que el interior de los túneles y la casa de fuerza estaban bien iluminados, debió haber venido zigzagueando entre los alambres, tubos y otras instalaciones, a lo largo del túnel de entrada que empieza en el puente del río Santa y conduce hasta la sala de máquinas. Una distancia de 114 metros roca adentro. Los murciélagos, golondrinas y otras aves pequeñas, nos visitaban frecuentemente por el túnel secundario por donde pasan los cables de energía hasta los bancos de transformadores, y por el cual solamente pasaban los técnicos, una vez cada 2 días, cuando revisaban el funcionamiento de las instalaciones eléctricas. Observando al gavilán, por su intranquilidad deduje que aquella era su primera visita a la sala de máquinas y que por eso no se acostumbraba al ruido que producían los generadores. Mientras me acercaba al teléfono de servicio interno para dar noticia al operador del tablero de control, sobre el visitante inesperado, la corriente se interrumpió y la casa de fuerza quedó a oscuras. Comprendí que una sobrecarga extraña había originado la disyunción en el patio de llaves. Me apresuré para asegurar la refrigeración de los transformadores de alta tensión, conectando la corriente de la planta auxiliar que en casos de emergencia alimentaba el alumbrado interno y el motor de la bomba de agua destinada al enfriamiento de esas máquinas. Tomé la linterna de mano que utilizábamos cuando ocurrían apagones, y corrí hacia el patio de transformadores ubicado a la entrada, para confirmar que las máquinas recibían la refrigeración adecuada. Cuando salí del túnel me encontré con una sorpresa. A pesar que la corriente estaba interrumpida por lo que esperaba encontrarme con la oscuridad nocturna de un cielo nubloso, vi que los alrededores, en un círculo de 500 metros de diámetro, estaban iluminados como si fuera de día. Como el sitio de entrada a la central está casi encerrado por rocosos y elevados cerros, no pude descubrir, en un primer instante, de dónde provenía aquella luz tan extraña. Avancé entonces hacia la mitad del puente desde donde podía observar el paraje, río abajo, más abierto por la separación de los cerros. Mientras caminaba miré involuntariamente hacia el horizonte. Allá, en la lejanía, una estrella fugaz atravesó la pequeña parte del cielo despejado que acababa de aclararse y en mi mente surgió la idea de que aquel resplandor incomprensible podría provenir de un meteorito caído por casualidad en el lugar, ocasionando así la disyunción de la central. Cuando llegué más o menos al centro del puente me di cuenta que la luz provenía de un objeto ovalado, parecido a una gigantesca lenteja, posado en una pequeña planicie ubicada entre la unión del río Quitaraxa con el Santa. Aquella planicie moldeada por los cauces de los 2 ríos durante siglos, tenía la forma de un triángulo de lados desiguales. Era parte de una llanura que al iniciarse las obras de construcción de la central, los túneles, la casa de fuerza y el patio de transformadores, había servido de campamento y almacén de materiales, hasta que casi todo eso fue arrastrado por un aluvión, en la década del 50. El aparato luminoso no me causó demasiada sorpresa, puesto que la ciencia del hombre está avanzando aceleradamente y máquinas nuevas de formas diferentes, están apareciendo cada día. Mas el color y la intensidad de la luz que desprendía eran sorprendentes. A pesar de mirar fijamente aquel luminoso objeto, mis retinas no sufrieron ninguna molestia. Por el contrario, experimenté una sensación agradable y el deseo de seguir observándolo. Por un instante, mi mente se confundió. ¿Quién, cuándo y para qué había traído esa máquina tan rara para instalarla en un lugar a mi parecer insignificante? Me imaginé que el ejército, con fines de investigación científica, había encerrado en alguna esfera de vidrio de color, un reflector de potencia extraordinaria. Apagué mi linterna, lo que había olvidado hacer por la sorpresa, y me dirigí hacia el luminoso objeto. En el trayecto revisé la bomba de refrigeración de los transformadores, me aseguré de su correcto funcionamiento y luego proseguí. Al final del patio me encontré con el guardián de turno, apellidado Quiroz, que vigilaba la maestranza.
Le vi tan tranquilo como si a nuestro alrededor no sucediese nada anormal. Por la tranquilidad del guardián dudé de mi estado psíquico. Pensé que mi mente sufría algún desequilibrio y que por eso veía cosas irreales. Eso me asustó. Hola, Quiroz. Yo creía que estabas en la oscuridad, le dije con tono suave para que no se diera cuenta de mi alteración. Ah, señor, ya ve usted, estoy más alumbrado que si estuviera en la Plaza San Martín de Lima, respondió él, sonriente. ¿Sabes tú qué está sucediendo acá? Le interrogué de nuevo dando algunos pasos hacia el objeto luminoso. Quiroz agarró mi brazo izquierdo y nerviosamente me dijo. Señor, si siente temor, no vaya allá. Otra vez acaban de bajar esos con su platillo volador. Son seres buenos, no hacen daño a nadie. Usted no se imagina cómo son de bondadosos, pero por favor, déjelos tranquilos, posiblemente se irán pronto. Por la información de Quiroz hice dos deducciones muy importantes para mí. La primera, que él también veía lo que yo imaginaba estar viendo. Y la segunda, que la presencia de aquel aparato inexplicable y raro, le era lo suficientemente familiar, pues solo así podía asegurarme que sus tripulantes no hacían daño a nadie. Oiga usted, Quiroz, por favor, explíquese mejor. ¿Quiénes han bajado y de dónde? ¿Qué buscan aquí? Le dije ya molesto. No grite, señor, hable en voz baja, no se moleste conmigo. Ellos dicen que son habitantes de otro mundo muy lejano. Arriba, por las alturas, donde hay pastores, están apareciendo frecuentemente. Las explicaciones de Quiroz me hicieron creer que él y yo estábamos sufriendo un momentáneo desequilibrio mental, producto quién sabe de qué, pero lo bastante fuerte como para ver platillos voladores. Me alarmé, mas a pesar de todo, seguí adelante. Los horrores, torturas, espantos y destrucciones de la Segunda Guerra Mundial, en la cual participé desde el comienzo hasta el fin, habían corroído tanto mi opinión sobre el altruismo humano, que no podía creer en la existencia de ningún otro ser más astuto que el hombre para agredir. Como yo había aprendido el ataque y defensa, me encaminé sin miedo hacia la gigantesca y luminosa lenteja. Quiroz se quedó parado, suplicándome a toda voz que no me acercara a la extraña máquina. Unos 100 metros más allá del patio de los transformadores, y tal vez a 200 del objeto, me encontré con dos hombres. Eran altos, de cuerpos proporcionados y hombros caídos. Vestían traje de malla finísima, muy pegado al cuerpo y de un color raro, que a primera vista parecía la lustrosa piel de una foca. El que se encontraba a mi lado izquierdo me saludó en mi dialecto natal. Por no darle importancia le contesté en español y enseguida le pregunté. ¿Quiénes son ustedes y qué están haciendo aquí? No te alarmes, amigo, por favor, prosiguió en mi idioma, somos extraterrestres, del planeta Atu. Viajamos por el espacio y cuando pasamos por esta galaxia, visitamos la Tierra, fraternalmente. Te rogamos que nos disculpes, pues nos vamos enseguida. Váyanse al diablo y cuenten eso de los extraterrestres a sus abuelas, y traten que ellas les crean que ustedes las van a volver quinceañeras, pero jamás regresen porque con su máquina de brujos han provocado el disyunte y han hecho un fuerte daño a la siderúrgica de Chimbote al interrumpir la corriente eléctrica. Les hablé así porque con decirme que no eran terrestres y que venían de otros mundos a visitar un lugar tan apartado como Eshuallanca, no di crédito a ninguna de sus palabras. Creí que eran espías de alguna nación tecnificada y que se burlaban de mí, haciéndose pasar por extraterrestres. Dinos todo lo que quieras, pero la interrupción de la corriente no la hemos originado nosotros. Tu central ya tiene luz. Amigo, te rogamos que no nos juzgues mal, perdónanos, nosotros no lo olvidaremos. Todo por los demás, dijeron casi en conjunto y regresaron a la nave. Observé la máquina y vi que estaba posada sobre 3 gigantescos resortes de haces de luz. Cada uno de ellos terminaba en grandes cojines circulares, de la misma luminosidad. Una escalera que tenía terminales iguales a los resortes, unía el centro de la parte inferior de la máquina con la superficie. Los desconocidos subieron por la escalera, y ésta retrayéndose, los llevó al interior. Enseguida, los haces de luz que soportaban la máquina, también se retrajeron. Se escuchó un soplo apenas perceptible, parecido al viento, y el aparato se elevó verticalmente primero y luego zigzagueó y se perdió entre las nubes. ¿De qué nacionalidad crees que son esos hombres? Pregunté a Quiroz mientras regresábamos al patio de los transformadores. Esos hombres no son de ningún país, señor, son extraterrestres tal como se lo han dicho. Arriba, por los lugares de Champara y Mihuacocha, los pastores y aldeanos los están viendo siempre. Eso no es truco ni novedad, señor, me contestó enfáticamente.
¿Qué te pasa, Kirov? ¿Acaso de verdad puedes creer que esos son extraterrestres? ¿Te das cuenta de lo que estás diciendo? Le interrogué con tono fuerte. Perdone, señor, no diré nada más, pero por favor no hable a nadie de ellos. Son buenos. Delatarlos sería un pecado, respondió mostrándose ofendido por mi comportamiento. La forma en que replicó Kirov me dio a entender que se empeñaba en ocultar la presencia de los extraños. Esto me dio risa, mas no le dije nada. Al despedirme de él me acordé de la frase todo por los demás que pronunciaron los desconocidos cuando se fueron. Me pareció graciosa y solté una carcajada a toda voz. Medité sobre aquel inesperado encuentro y me convencí que los desconocidos espiaban algún asunto a favor de una poderosa organización que poseía en secreto las máquinas voladoras, construidas en forma de platos, y que habían convertido a Kirov en su cómplice. Por eso intentaba hacerlos pasar por extraterrestres para desviar mis sospechas. Fuesen terrestres o extraterrestres, su presencia era inexplicable. Contarlo sería caer en el ridículo, me dije, y decidí no hablar del asunto con nadie. Al entrar en la casa de fuerza, el técnico de maniobras eléctricas me comunicó que la disyunción la había ocasionado un buitre, al hacer cortocircuito cuando intentaba posarse sobre un poste que soportaba cables de alta tensión, cerca de la siderúrgica de Chimbote. Martes 12 de abril de 1960. Aquel día amaneció con cielo despejado, de un color azul singular. Los altos picos de las montañas angasinas, la mayoría aún no exploradas por el hombre, se imponían majestuosamente mostrando sus escarpadas faldas. Era una mañana espléndida que anunciaba un día apropiado para efectuar mis excursiones acostumbradas, por las alturas y alrededores. Me comuniqué con un joven llamado Adrián Pérez, aficionado a la caza, que pertenecía al grupo de los trabajadores de mantenimiento y que conocía todos los caminos de las montañas. Nos reunimos en su casa y acordamos explorar la quebrada de los Cedros, ubicada a la salida del Cañón del Pato, yendo de Huallanca hacia Caraz, porque, contaban los pastores, en esa zona habían visto osos y guanacos, animales silvestres que rara vez se veían en la región del Callejón de Huaylas. Nos alistamos. Y partimos. Tomamos la ruta por la orilla izquierda del riachuelo que lleva el nombre de la quebrada. Habíamos caminado casi desde el amanecer, subiendo hacia la cumbre de la montaña que parecía tocar el cielo. Al mediodía nos encontrábamos al inicio de una planicie, a 4000 metros sobre el nivel del mar, y decidimos descansar unos minutos para tomar algún alimento. Durante esa pausa nos pusimos de acuerdo para avanzar hasta el fin de la planicie y luego regresar al campamento. Después de recuperar las fuerzas proseguimos caminando. Las rocas y peñascos abundaban por el lugar, de tal manera que estábamos obligados a dejar señales por donde pasábamos, para poder regresar por el mismo camino y no perdernos. De pronto, Adrián se detuvo sorprendido, se quedó unos instantes inmóvil y luego me hizo una señal con la mano para que me acercara. Avancé algunos pasos y cuando llegué a su lado, miré hacia donde él señalaba y descubrí que al centro de una pequeña pampa sin rocas, estaba la misma máquina en forma de plato, que había visto un mes antes frente a la central hidroeléctrica de Huallanca. Habían pasado ya varias semanas desde aquella noche y como creía firmemente que los desconocidos eran espías, ese suceso ya no me venía a la mente, pero cuando vi el platillo, lo recordé y tuve la reiterada certeza que los extraños se dedicaban al espionaje o a algún otro trabajo ilegal. Alrededor del platillo había un rebaño de cabras y algunas ovejas. A un costado de la pampita se veían varias personas, hombres, mujeres y niños, haciendo una fogata. Descubrí que eran pastores con sus familias y decidí acercarme a ellos para conocer algo de sus costumbres y enterarme cómo vivían en un lugar tan apartado, a una altura de 4000 metros, cerca de los picos cubiertos por la nieve perpetua. Comuniqué mi proyecto a Pérez, él lo aceptó y partimos. En el camino, Pérez empezó a contarme que por esa zona acostumbraban descender del espacio unos platillos voladores pilotados por extraterrestres, gente buena que ayudaba en muchas formas a los pastores. Comparé las explicaciones de Pérez con las de Kirov, y pensé que los dos, de algún modo, eran cómplices de los desconocidos. No le dije nada de lo que pensaba. Tampoco presté atención a lo que me decía y proseguí caminando sin hablar. Unos minutos después llegamos al lugar. Alrededor de una pequeña hoguera se encontraban sentados 4 hombres, 3 mujeres, 4 niños y los 2 desconocidos que yo ya había visto aquella noche en Huallanca, cuando se originó la disyunción, un mes antes. Los extraños sonrieron al verme, pero los lugareños se mostraron molestos por nuestra presencia. Un hombre de bigotes se paró y mirándome agresivamente, me dijo: ¿Qué buscas por acá? Nada, amigo.
Somos cazadores de pumas y pasamos por este lugar casualmente, eso es todo, le respondí. Uno de los extraños me tendió la mano. Yo le correspondí. Luego hizo igual con Pérez y eso calmó al campesino que se oponía a nuestra visita. Nos sentamos alrededor de la hoguera. La protesta del pastor que me había hecho preguntas, y las agresivas miradas de los campesinos, confirmaron mis anteriores pensamientos. Que toda aquella gente estaba, de algún modo, comprada por los extraños y por eso tenían miedo que los descubriésemos. Como era de día y no tenía apuro, me puse a observar a los extraños con más atención, para poder descubrir su nacionalidad. Eran altos. Por su estatura no se les podía distinguir de una u otra raza terrestre. Lo único que resaltaba eran sus hombros caídos y su talle bien proporcionado, mas, tratándose de otras características raciales, se podría asegurar que estaban formados por una mezcla de todos los pueblos de la tierra. La forma de sus rostros semejaba la de los árabes. Los ojos se parecían a los de la raza mongólica. La nariz a los de la nórdica. La barbilla daba la impresión de ser de procedencia hindú, y el color de su piel era rosado claro. Después de observarlos llegué a la conclusión de que el mayor porcentaje de sus facciones se parecían a las de la raza mongólica. Irradiaban una simpatía personal muy agradable y eso me indujo a pensar que esta podría ser una de las razones que atraía a los campesinos. Por unos instantes nadie habló. Un pastor se acercó y en voz baja me dijo algo. No entendí nada porque hablaba en su idioma nativo, el quechua. Pérez comprendía el idioma y disimulando me dijo. Dice que debemos irnos ahora, porque no nos quieren acá. Pensé levantarme para partir, pero uno de los extraños se acercó y se sentó a mi lado diciéndome. Quédate, amigo. Si te gusta conversaremos. Tal vez aclararías algunas de tus dudas respecto a nosotros. Mi única incógnita relacionada con ustedes es, ¿por qué están acá y qué es lo que persiguen? El extraño sonrió. Por su sonrisa constaté que mi brusco comportamiento no le había ocasionado ninguna molestia. Cogió un palito y observándolo dijo. Sabemos que tú no creerás lo que te vamos a explicar. Ese comportamiento hacia nosotros es natural, porque las células de tu ser lo están rechazando. Pero nos agradaría que pudiera estar algunos minutos más con nosotros para conversar. Además, no debes tener miedo, tú estás armado, nosotros no. Mientras el extraño hablaba, me di cuenta que su traje era una malla hecha de un hilo finísimo, parecido al nylon. En la parte de la malla que cubría su pecho, había 15 botones alineados en 5 filas de 3. Alrededor de la cintura, de los tobillos y puños, había unas bolsitas sin aberturas, pegadas a la tela como bolsillos, unas al lado de otras, y sus zapatos eran simplemente el terminal de la malla. Tenían la cabeza cubierta con una capucha bien ajustada que era parte de la malla, dejando libre el rostro desde la frente hasta el cuello. Veo que a sus amigos no les agrada mi presencia, respondí, refiriéndome a los pastores que me miraban con odio. No te preocupes por ellos, no te harán daño, son egoístas, o como ustedes dicen, celosos, pero no agresivos. Nosotros. ¿Y ustedes cómo lo dicen? Pregunté burlándome. En nuestro idioma no hay palabra que exprese el egoísmo ni sus derivados. Por ejemplo, yo, mío, para mí. Ya lo sé, va usted a decirme que vienen de otros mundos donde no hay el yo prepotente, el mío, el tuyo, el para mí, que allá la gente vuela, las mujeres no paren, las plantas hablan y tantas otras cosas de brujos, respondí con impaciencia. ¿Puedo pedirte un favor? Me dijo el extraño respetuosamente. ¿De qué se trata? En mis tiempos libres acostumbro practicar ciertos ejercicios gimnásticos. Los que me han visto hacerlo dicen que les ha gustado. Quisiera saber tu opinión. Está bien, pero no demore mucho. Estoy cansado y tengo que regresar. Además, puede llover. No lo olvidaré, respondió el extraño y añadió mirándome. Tratándose del yo, en el idioma de nuestro planeta existe esta palabra, pero solo como pronombre y no tiene otro uso que pudiera tener un significado egoístico. Tú estás pensando que nosotros somos espías terrestres, no importa, sigue sosteniendo ese pensamiento hasta que tus células comprueben lo contrario, es tu derecho. Se puso de pie. Con una capucha de material delgado y transparente, se cubrió la cabeza, rostro y cuello. Noté que de la parte que cubría las orejas, sobresalían 2 pequeñas puntas de un material brillante y que no pasaban de 2 centímetros de largo. Por primera vez vi que los extraños cubrían su rostro con una malla tan transparente que no alteraba en nada su forma ni color, y eso me sorprendió. El extraño que estaba sentado a mi lado, me miró y sonriendo me dijo.
Este aparato y los guantes lo utilizamos solo cuando hacemos vuelos individuales, sin máquinas voladoras, para protegernos el rostro y las manos, explicó. No le contesté nada. Tampoco le hice ninguna pregunta. Miré de nuevo al extraño que se preparaba para volar, y vi que acababa de ponerse unos guantes blancos como la nieve. Enseguida se alejó algunos metros y apretó uno de los botones de su pechera. De pronto noté que los adminículos que tenía alrededor de la cintura, de los tobillos y puños, empezaron a inflarse tomando forma de un cono truncado. Se escuchó un soplo de viento sumamente leve, y el extraño se elevó a gran velocidad, desapareciendo entre las nubes. Pensé que para elevarse tan velozmente, había utilizado los adminículos que le proporcionaban, en alguna forma, la propulsión necesaria, y que regresaría cayendo, valiéndose de un paracaídas, pero no sucedió así. Mientras yo esperaba que el extraño volador cayera verticalmente, tal como se elevó, Pérez, que se encontraba conversando con el otro y con los campesinos, se me acercó y entusiasmado me dijo: «Mire hacia allá, señor». Miré en la dirección que me estaba indicando y vi que el forastero regresaba planeando sobre los árboles y peñascos, volando horizontalmente a una altura de 200 metros, igual que un ave. Me sorprendí por tan extraña demostración. Nunca había leído ni escuchado hasta entonces, que los científicos hubieran descubierto algún medio para que las personas pudieran volar individualmente como las aves, sin valerse de máquinas. La actuación del extraño originó en mí una gran sorpresa, pero eso no cambió mi opinión sobre la existencia de los extraterrestres, y mucho menos que estuvieran visitando nuestro planeta. El forastero descendió como un águila, sin hacer ruido, y se posó a mi lado. Me miró y sonriente me dijo: «Dime, amigo, ¿lo que acabas de ver, lo pueden hacer los terrestres?» «¿Cómo lo hiciste?», pregunté. «Estos aparatos que tengo alrededor de mi cintura, tobillos y muñecas, se llenan de iones positivos y cuando empiezan a funcionar nos desgravitamos. Eso nos permite obtener la velocidad deseada y la posibilidad de realizar vuelos verticales, horizontales, zigzaguear, elevarnos y descender. En Aku todos hacemos vuelos individuales. Este es uno de los procedimientos que empleamos para movilizarnos en el planeta, desde hace billones de años. No conozco qué es un ion. Tampoco sé hasta dónde ha llegado el conocimiento científico del hombre en ese sentido. Pero lo que me mostraste no es suficiente para que yo cambie mi opinión de que ustedes están utilizando inventos secretos para con esto sorprender a todos los que les vieren y así lograr sus fines». El extraño calló por un instante, luego sonrió y me dijo: «Venimos del planeta llamado Aku, ubicado fuera de la galaxia láctea. Somos protectores de la célula y la vida, por eso estamos viajando por el espacio para ayudar de modos diferentes a los demás seres, pero no para presionar con el fin de que crean en nuestra existencia y poderes extraordinarios». Continuando con su narración, me contó acerca de la explosión de Aku, de la formación de las galaxias, del poblamiento de la Tierra y de otros planetas, así como muchas otras cosas desconocidas e imposibles de creer racionalmente. Los relatos del extraño originaron en mí sentimientos de burla y simpatía a la vez. Era ya de tarde. Había pasado varias horas escuchando explicaciones inconcebibles, de modo que me paré, llamé a Pérez y dije adiós a los campesinos. Cuando me despedí del extraño que se encontraba a mi lado, este me miró fijamente a los ojos, apretó mi mano con emoción y dijo todo por los demás. Luego se acercó el otro e hizo lo mismo con igual entusiasmo. De la misma manera se despidieron de Pérez y partimos de regreso. En el camino me puse a pensar sobre lo que habíamos experimentado ese día. La demostración que hizo el forastero, volando horizontalmente, me había impresionado, mas no tanto que me convenciera que hubiera seres humanos en algún otro lugar del espacio, y que algunos de ellos hubieran venido para positivar a los pastores de los Andes peruanos. Pensé de nuevo que el hombre ya había inventado aparatos para volar individualmente y estos los utilizaban los extraños para impresionar. Por un momento me imaginé que habían utilizado el hipnotismo para hacerme ver cosas irrealizables, y con el fin de examinar la situación, decidí conversar con Pérez sobre el asunto. «Amigo Pérez», le dije deteniéndome, «cuéntame todo lo que has visto mientras estuvimos con los extraños, puede ser que yo no me haya dado cuenta de los detalles». «Señor, ¿cómo puede ser eso de no darse cuenta de cosas tan bonitas? Acá no es raro ver a los que vienen de otros mundos. Desde hace algunos años están viniendo casi seguido. Primero llegaban esas máquinas redondas como la que hemos visto ahora, luego empezaron a venir las otras parecidas a los aviones. Entonces, ¿también los extraños vienen en otros tipos de máquinas?», pregunté interrumpiéndole.
Sí, señor, y esas otras máquinas son mucho más veloces. A los platillos, cuando se elevan, se les puede ver por algunos instantes, hasta que se alejan. Pero esas que se parecen a los aviones desaparecen en un instante sin que uno se dé cuenta cómo. Ellos los llaman viento y tienen razón, porque desaparecen como el viento. A veces, cuando aterrizan, se les puede ver, pero en la mayoría de los casos lo hacen imperceptiblemente. En el momento menos pensado, allí está el avioncito, como si hubiera brotado del suelo. ¿Quieres decir que esas otras máquinas no son tan grandes como los platillos? Así es, señor. Efectivamente, son pequeñas. Son más chicas que esos aviones que transportan pasajeros. Unas tienen alas muy raras. Las estiran y las encogen cuando quieren, como las aves. Otras son como las mariposas y algunas parecen cigarros. También las hay semejantes a la hoja del trébol, pero todas, cuando se elevan, pliegan sus alas al cuerpo. Son rápidas, eso sí. Desaparecen sin que se les vea cuándo ni cómo. En un principio la gente que las veía pensaba que eran máquinas de un ejército terrestre, porque se parecen mucho a los avionetas, pero cuando nos dimos cuenta que eran de alas plegables y los visitantes empezaron a volar como las aves, curar a los enfermos de una manera muy rara, hacer que lloviera con cielo sin nubes y otros milagros, creímos que eran ángeles del cielo. Ellos dicen que están viniendo de un planeta lejano, Apu. ¿Quién sabe? A lo mejor son los mismos ángeles. Lo único que le puedo asegurar es que son gente buena, prestan ayuda a todos y no hacen daño a nadie, pero quiénes son y qué hacen acá, no lo sé con certeza. ¿Tú también, Pérez, los has visto antes? Pregunté sorprendido. Sí, señor. El año pasado fui donde un familiar que vive por el río Kitaraxa y él me llevó a ver uno de esos avioncitos que estaba allí de paso. Pero la gente no habla de ellos a nadie. La mayoría de los lugareños dice que esa gente viene del cielo. Temen que si las autoridades se dan cuenta de su presencia, el ejército podría venir para detenerlos. Los campesinos no quieren que eso ocurra, terminó enfáticamente. La conversación con Pérez me confirmó una vez más, que los pastores tienen creencias mitológicas y sostienen que los platillos voladores provienen del cielo y que por eso sus tripulantes son bondadosos, les prestan ayuda y tienen poderes sobrehumanos. Regresé a la casa antes del anochecer. No le conté a mi esposa nada de lo sucedido para no originarle el presentimiento de que yo estaba sufriendo algún desequilibrio mental. Para no intranquilizar mi vida familiar, decidí no hablar con nadie del asunto. Unos días después, Pérez me trajo recortes de diarios de años pasados, en los cuales las grandes potencias se atribuían indirectamente la paternidad de los platillos voladores. Eso y los relatos de Pérez sobre los avioncitos, confirmaron aún más mi opinión de que los forasteros eran espías de alguna nación terrestre, y para evitar ser considerado cómplice de un posible delito, decidí interrumpir por unas semanas mi afición de explorar cerros. Mas, según pasaba el tiempo, cada mañana me venían ganas de practicar mi deporte preferido. Entonces decidí recorrer los cerros por la orilla derecha del río Kitaraxa, lugares muy alejados de aquellos en donde me había encontrado con los extraños en ocasiones anteriores. En aquellos días, Pérez se encontraba de viaje y no pude contar con su compañía. Eso me preocupaba. Un día antes, en el trabajo, un joven apellidado Quispe me contó que él conocía los caminos de la región que yo había elegido para mis próximas exploraciones, y me pidió le permitiera acompañarme. Acepté su oferta y acordamos efectuar el paseo el próximo domingo. Domingo 15 de mayo de 1960. Aquella mañana amaneció con el cielo nublado, después de algunos días de sol radiante. Pensé que si llovía, sería difícil caminar por los cerros y ante esa posible inconveniencia, estuve a punto de postergar la caminata de aquel día. Mientras yo me lamentaba por el desfavorable estado climático, Quispe tocó a mi puerta. Le abrí. Al verlo tan entusiasmado por el paseo, cambié de opinión. En pocos minutos me alisté y partimos. Cruzamos el río Kitaraxa y empezamos a subir los altos cerros que se originan desde su orilla derecha. Durante el camino recordaba escenas de los encuentros que había tenido con los extraños en días anteriores. Por ratos acudía a mi mente el pensamiento de que ellos se empeñaban en involucrarme en sus fines. Eso turbaba mi tranquilidad y por eso me alegraba de haber cambiado de zona para mis paseos de ese día, y así evitar un nuevo encuentro. Pero lo que más me inquietaba era saber quiénes eran aquellos hombres y qué estaban buscando en las abruptas y despobladas faldas de los Andes peruanos, en la región de Ancash. Mientras trataba de encontrar la explicación a esa incomprensible incógnita, noté que mi acompañante caminaba sobre las piedras con destreza y rapidez.
Pensé que con él recorrería en un día muchos más cerros de los que anteriormente había recorrido con Pérez y eso me alegró. Me di cuenta que Quispe poseía práctica y agilidad para trepar cerros, por lo cual decidí conversar con él de sus experiencias. Como habíamos caminado ya varias horas, le propuse un pequeño descanso con la intención de hablarle con tranquilidad. «Descansaremos unos minutos, ¿qué te parece?», le pregunté mientras hacía un esfuerzo para vencer la fatiga. «Pienso que es muy temprano, recién hemos empezado a subir, pero si usted quiere paramos un rato», respondió Quispe, mostrándose sorprendido por mi sugerencia. «Avanzaremos hasta esa piedra grande, allá arriba, creo que es un lugar dominante para observar los alrededores, ¿qué opinas?». «Está bien, señor, vamos», respondió él emparejando su paso con el mío. Cuando llegamos junto a la piedra, él subió primero y se quedó de pie observando a su alrededor con mucha atención, como si buscase algo perdido entre los peñascos. Yo subí también y me senté. «¿Qué estás observando con tanto empeño? ¿Acaso tratas de descubrir algo?», le dije con expresión de burla. Quispe sonrió y calló por unos instantes. Parecía que estaba tomando ánimo para confirmar algo muy importante y luego me habló. «La verdad es, señor, que me da miedo y vergüenza decir lo que estoy buscando. En estas regiones a veces suceden cosas raras y cuando uno las cuenta, le dicen que está loco, que lo ha soñado al quedarse dormido por el cansancio, o que se está convirtiendo en brujo». «¿De qué estás hablando, Quispe?», pregunté y luego, para darle confianza, agregué. «Dímelo de una vez. Ten la seguridad que no te consideraré loco. Si no confiara en ti, no aceptaría que me acompañaras en este paseo», le dije persuasivamente. «¿Verdad que no se burlará de mí si le cuento un secreto?». «Oh no, amigo mío, yo jamás me burlo de nadie. En mi concepto, todas las personas tienen derecho a pensar, opinar, preguntar y sugerir, acerca de cualquier cosa que compone la vida que nos rodea, y de la cual nosotros también somos una partícula». «¿Habla usted en serio, señor?». «Así es, amigo. Para mí, las opiniones, sucesos y problemas relacionados con la vida, son motivo de respeto y no de burla». «Gracias, señor», respondió con un tono de voz que expresaba alivio. Se sentó a mi lado y mirándome dijo. «Por estos lugares están viniendo constantemente, unas personas raras y extrañas que dicen venir de un mundo lejano». «Ya lo sé, Quispe, dicen que son habitantes de un planeta llamado Abu. Viajan por el espacio en unas naves que tienen forma de platillos, aviones, troncos, peras, cigarros y otros modelos diferentes». «Señor, ¿cómo sabe usted todo eso? ¿Quién se lo ha contado?». «Nadie me lo ha contado, Quispe, yo los he visto». «¿Verdad, señor?», exclamó él poniéndose de pie y sonriendo de alegría. «Así es, amigo. Si quieres ser sincero conmigo, siéntate y cuéntame todo lo que sabes sobre esos visitantes», le dije mientras en mi mente surgía otra confirmación más de que los forasteros utilizaban argucias, haciéndose pasar por extraterrestres para engañar a los campesinos, aprovechar su ignorancia y utilizarlos para sus fines. «Gracias, señor, muchas gracias, y sepa que le contaré la pura verdad», subrayó y empezó a referir caso por caso sus encuentros, tratando de no omitir ni el más mínimo detalle. Mientras Quispe narraba sus experiencias, miré hacia los picos nevados de la Cordillera Blanca, que eslabonados unos tras otros, forman un majestuoso collar blanco que la naturaleza creó para adornar el continente americano. De pronto vi que un cóndor cruzaba el espacio acosado por un cernícalo, dirigiéndose veloz hacia las escarpadas montañas de la orilla izquierda del río Kitaraxa. Por primera vez en mi vida observaba que una gigantesca ave, cuya envergadura sobrepasaba los 2 metros, huía despavorida de un pajarillo del tamaño de una paloma. Un gigante huyendo de una avecilla, pensé. Me pareció ridículo y solté una fuerte carcajada. «¿Se está burlando de mí, señor?», me dijo Quispe sorprendido, interrumpiendo su narración. «No, amigo, por favor, no me estoy burlando, vi al cóndor huyendo de un cernícalo y me pareció ridículo, por eso me reí». «Tiene usted razón, señor, el cernícalo es muy pequeño y por eso el cóndor no lo puede atrapar. A veces, los grandes se crean problemas por abusar demasiado de los pequeños. Pero cuando estos se rebelan, aquellos se alteran y hasta cometen errores graves», recalcó sonriente mi compañero. Comprendí la expresión de Quispe, que a pesar de su ingenuidad acababa de tocar el problema más negativo de la sociedad humana. ¿Vendrá el día en que los hombres reemplacen la palabra discriminación por la de fraternidad?
Pensé, y confiado en la pronta realización de ese anhelo de la humanidad, me puse de pie. A caminar, amigo. Dije a Quispe. Así se habla, señor. ¿Nos falta todavía mucho? ¿Qué hora marca su reloj? Son las 10:05, respondí. A las 12 estaremos en la cima, si caminamos parejo, pero si nos ponemos a descansar cada 200 metros, no llegaremos a la cumbre ni en todo el día, afirmó Quispe refiriéndose al tiempo que habíamos perdido en descansar. Me portaré bien desde ahora, y no descansaremos hasta que tú lo ordenes. Además, te nombro jefe de la expedición, le dije. Él sonrió y aceleró el paso. Habíamos subido a la cumbre de un escarpado cerro ubicado frente al nevado de Champara. Nos encontrábamos, pues, a más de 4.000 metros de altura sobre el nivel del mar, y el viento frío nos agotaba. Nos detuvimos unos instantes para escoger el rumbo a tomar y acordamos avanzar hasta la pequeña loma ubicada frente a nosotros, y allí encender una fogata para calentarnos las manos. Casi al llegar a ese lugar nos encontramos con un par de cabras. Se han separado de su rebaño, me dijo Quispe mientras observaba a una de ellas que tenía un solo cacho y cojeaba de una pata delantera. Así lo creo. Ojalá que encontremos al dueño para que nos recomiende algún lugar interesante que podamos visitar. Seguro lo encontraremos, señor, por acá viven bastantes pastores. Desde aquella loma principia una llanura extensa y pedregosa, pero con abundante pasto para los animales. Cuando estemos arriba lo va a comprobar, aseguró Quispe. Avanzamos animosamente. Minutos después nos encontrábamos ya en la cumbre de la loma. Frente a nosotros apareció, efectivamente, una llanura parcialmente atravesada por profundas zanjas formadas por algún remoto bahico, lo que contrastaba con los bosques y arbustos que crecían en algunas áreas. Nos apuramos en subir sobre un peñasco elevado para darnos cuenta de los pormenores del lugar. De pronto, a poca distancia de nosotros vimos un claro de regular extensión donde pastaban vacas, ovejas, cabras y algunos caballos, que casi cubrían el área total. Al final de la planicie destacaba una cabaña construida con palos sin labrar. Por su techo de paja de 2 aguas, salía un humo blanco que se esparcía por el espacio empujado por el viento. Frente a la choza ardía una fogata. Alrededor se veían varias personas sentadas en el suelo. Dijiste la verdad, Quispe, allí están los pastores esperando para invitarnos el desayuno, dije bromeando. Siempre los hay por acá, les avisaremos de sus cabras perdidas, sugirió. ¿No se molestarán por nuestra visita? No creo, algunos de los que viven allá arriba se molestan cuando un forastero se acerca a sus cabañas, pero estos son buena gente, no se amargarán, estoy seguro de ello. Entonces, vamos donde ellos, le dije, y partimos. Al poco rato llegamos a la cabaña. 2 perros salieron a nuestro encuentro. Uno de los pastores se levantó, calmó a los perros y se aproximó a nosotros. Le saludé. Él me extendió la mano sin hablar. Este no entiende castellano, habla quechua no más, me comunicó Quispe apuradamente. Dile que estamos buscando pumas y que por eso hemos venido a preguntar para que nos oriente. He oído decir que por esta región están matando al ganado. El campesino comprendió algunas de mis palabras y se puso alegre. Habló con Quispe, en quechua, y estrechó mi mano con entusiasmo. El súbito cambio de ánimo del campesino me hizo comprender que los pumas le causaban daños y que nuestro propósito le agradaba. Esa fue una manera muy positiva de lograr la comunicación. El campesino nos hizo acercar a la fogata y nos invitó a que nos sentáramos con ellos. Había 3 mujeres, varios hombres y 2 niños que se escondían tras sus madres, pues tenían miedo de nosotros. Eso me incomodó y pensé cómo encontrar la solución a este inconveniente. Me acordé que tenía caramelos en el bolsillo de modo que saqué 2 e invité a los pequeños. El hombre que nos recibió habló a los niños pero ellos no le hicieron caso. Una de las mujeres tomó los caramelos y se los entregó a los chiquillos. Me agradeció. Enseguida arrugó la frente, se puso triste y una lágrima rodó sobre su rostro curtido por el frío de los Andes. Eso me preocupó y supliqué a Quispe que le preguntara cuál era el motivo de su desasosiego. Uno de los hombres comprendió mi preocupación, se acercó a mi lado y en voz baja me dijo. Señor, gracias por la pena que siente. Ella está llorando porque tiene un hijo enfermo. Hace ya 9 días el niño fue a ese cerro, subió sobre una piedra, resbaló y al caer se quebró el brazo derecho y varias costillas. El hombre hablaba un español mal pronunciado, pero yo le entendí y le pedí que me llevara donde el pequeño para verlo. Él aceptó y sin hablar con la mujer, me invitó a pasar a la cabaña.
Entramos el campesino, Quispe y yo. La escena, desagradable, me horrorizó. En el suelo, sobre un colchón de heno, cubierto con una frazada de lana tejida a mano, yacía el niño. Tendría, tal vez, 10 años de edad. Su rostro, hinchado, había adquirido un color azulado por la infección. Sus ojos, cerrados a medias. La boca entreabierta, con la lengua y los labios tumefactos, mostraba una apariencia horrible. Me arrodillé a su lado y toqué la parte de su muñeca que sirve para examinar el pulso. Me alarmé aún más. No sé si fue por mi desesperación, poca experiencia o algún otro fenómeno para mí desconocido, pero yo no sentí el latido intermitente de las arterias. Deduje por esto que el pequeño se encontraba en estado agónico. A pesar que el hospital de Huallanca se encontraba a varios kilómetros del lugar, decidí hacer el intento de trasladar al niño lo más pronto posible, para que los médicos lo auxiliaran. Comuniqué a Quispe mi decisión y le pedí que explique a la madre del niño nuestro propósito. Mientras planeaba cómo lograr el traslado del enfermo hasta el hospital, el campesino ya había avisado a la madre del pequeño acerca de mi determinación. Esta se enfureció, entró en la cabaña desesperadamente y gritó a Quispe amenazándole con los puños. A mí me agarró del brazo y me echó afuera con una fuerza inexplicable. Caí al suelo. Me paré de súbito y pensé que con mi intento había ofendido alguna costumbre de aquella gente. Sentí miedo. Tal vez me atacarán, recapacité, y llamé a Quispe para que nos fuéramos del lugar. En eso, la madre del niño salió de la cabaña. Llegó a mi lado y empezó a gritar y a gesticular, poniendo sus manos en mi cara. Las únicas palabras que pude retener sin saber su significado, fueron: Manan Taita. Manan. Taita Dios. Quispe se acercó y me dijo: No tema, señor, la madre del niño dice que los dioses del cielo vendrán para curar a su hijo y que no lo toque más. Eso calmó un poco mis nervios y creí que se trataba de algún brujo que vendría a curar al pequeño, utilizando rituales con fuego, humo y otros objetos. ¿Nos quedaremos para conocer a los dioses? Pregunté a Quispe, que estaba esperando mi decisión. Sí, señor, por favor, quédese, va usted a ver algo muy interesante, le aseguro que le va a gustar, sugirió con entusiasmo. Está bien, Quispe, nos quedaremos para presenciar la llegada de esos dioses, dije con expresión de burla. Un perro se me acercó con las orejas caídas, moviendo la cola en señal de amistad. Lo acaricié. Él lamió mi mano. Nos hicimos amigos. Siguiendo al perro, un niño llegó y se sentó a mi lado. Me hablaba con emoción, en quechua. Yo no le entendía, pero me parecía que me explicaba algo sobre su perro. Me interesaba iniciar conversación con el pequeño. A pesar que no nos conocíamos, la pureza de la niñez le originaba un sincero deseo de amistad. Es la única época de la vida de los humanos en que actuamos con nuestros sentimientos incorruptos, pensé en aquel instante. Acaricié al niño y al perro, y llamé a Quispe para que me ayudara como intérprete. Al poco rato se nos acercó el otro niño y nos pusimos a conversar sobre la lluvia, el viento, los bosques, el cielo y la luna. Mientras tanto, habían transcurrido decenas de minutos sin que nos diéramos cuenta. El cielo despejó un poco y los negros nubarrones se convirtieron en nubes aborregadas. No obstante que yo no comprendía el idioma de los pequeños ni ellos el mío, la conversación se desarrollaba en la más perfecta armonía. Ellos me hablaban de campos, aves, animales y flores, y yo les explicaba para qué sirve la carabina, cómo se maneja y de qué está construida. Uno de ellos me miró seriamente y dijo: Amigo, ¿por qué hay que matar a los animales? ¿Es la orden del patrón? Mientras me concentraba para hallar la respuesta adecuada que pudiera explicar al niño la razón de quitar la vida a un ser para comer su carne, los perros ladraron y corrieron hacia el extremo de la pampilla por donde pastaba el ganado. Quispe me agarró del hombro bruscamente. Mire para allá, señor. Gritó con desesperación. Volteé la cabeza hacia la dirección señalada y vi que un aparato parecido a una avioneta descendía verticalmente desde las nubes. Se posó entre las cabras y ovejas sin hacer ningún ruido. Era de color diferente al de los platillos que había visto anteriormente. Pensé que se trataba de alguna maniobra militar y esperaba que desembarcaran los soldados para conversar con ellos. Al poco rato, del interior de la nave salió uno de los extraños. Vestía la malla, para mí ya familiar, pero su talle difería de los que había visto antes. Este tenía hombros como los nuestros, cadera pronunciada y era de menor estatura. Se dirigió hacia nosotros sin pisar la hierba, desplazándose en el aire a unos centímetros del suelo. ¿Por qué anda de esa manera? Pregunté a Quispe, confundido.
Dicen que para no torturar a las células del césped, pisándolas, respondió este con tono serio. Yo sonreí. Los perros corrieron hacia el extraño. Él los acarició. Los canes se pusieron contentos, parecía que estaban familiarizados con él. Mientras el extraño se acercaba hacia nosotros, me di cuenta que Quispe y todos los campesinos estaban arrodillados con las palmas juntas frente a la cara e inclinados hasta el suelo. Parecían estar en una ceremonia religiosa. Eso me sorprendió, pero también aclaró la incógnita sobre la llegada de los dioses que la madre del niño me había anunciado una hora antes. Mientras tanto, el extraño ya estaba entre nosotros. Enseguida noté que era de raza blanca y esto confirmó mis sospechas de que eran espías. Al observar con atención, me di cuenta que el visitante era mujer porque sus senos así la identificaban. Ella hizo una señal a los campesinos para que se levantaran, y estos obedecieron sin demora. La visitante se dirigió hacia la cabaña sin hablar con nadie, entró y luego salió cargando al niño en brazos. Lo llevó a la nave sin demora. Todos los presentes permanecíamos en silencio, pero en los rostros de los pastores se notaba una expresión alegre. ¿Qué es lo que está pasando? Pregunté a Quispe en voz baja, interrumpiendo el silencio. No me contestó. Eso aumentó aún más mi intranquilidad y pensé que mi acompañante se uniría a los campesinos para hacerme algún daño. Disimuladamente cargué mi carabina, puse el seguro y permanecí alerta. Los minutos transcurrían y el silencio dominaba el lugar. Solo los perros se movían a mi alrededor y una oveja baló de repente. Esas fueron todas las manifestaciones que quebraron la tensión. Por un instante pensé que los extraños tenían en sus naves, salas de cirugía y otros recursos necesarios para auxiliar a los enfermos y accidentados, y que aprovechaban eso para atraer a los inocentes campesinos, presentándoseles como dioses. Mientras yo esperaba que la desconocida devolviera al niño vendado e inconsciente, frente a mis ojos apareció una escena inconcebible, ilógica e insólita. De pronto vi que el niño bajaba solo por la escalerita de la nave y al llegar al suelo corrió hacia nosotros, agachándose de vez en cuando para coger las piedras, mostrando así su perfecto estado de salud. Por haberlo visto cuando estaba hinchado, no lo reconocía y pensé que este era otro niño, miembro de la tripulación. Entonces esperé la reacción de la madre del pequeño. Aún el chiquito no había recorrido la mitad de la distancia entre la nave y nosotros, cuando su madre corrió hacia él gritando de emoción. Los presentes se abrazaban y daban gritos de alegría. Quispe, con los perros, también corrió hacia la madre y el hijo, dando saltos de alegría. Cuando todo estuvo calmado, supliqué a la madre del niño que me permitiera examinarlo. Quispe actuó como intérprete y la mujer aceptó. Me acerqué al pequeño, ahora con el rostro sonriente y de color natural, deshinchado y de aspecto agradable, le tomé del brazo antes fracturado, y empecé a revisarle costilla por costilla. A pesar que estos casos insólitos alteraban mi paciencia, procuré conservar la serenidad lo más posible, para tener seguridad de lo que estaba examinando. Quién sabe cómo hicieron esa curación, mas yo no pude descubrir en su brazo vendas ni cicatrices. El niño no mostraba ninguna anormalidad en su organismo y eso lo demostraba con su sonrisa, su agilidad y la exigencia a su madre para que le dé de comer. Mientras yo estaba examinando al paciente resucitado y me asombraba de lo que acababa de suceder, la extraña médica, con un compañero suyo, ya estaba entre nosotros. Sonrientes y con miradas que expresaban respeto y amabilidad, trataban de explicar a los campesinos que los buenos hechos deben ser memorizados para imitarlos. Y por eso no precisaban de agradecimientos, pagos, elogios ni zalamerías. Hablaban, a mi parecer, en idioma quechua, porque, de vez en cuando, hacían reír a los campesinos hasta hacerlos lagrimear, pero, a la vez, yo también escuchaba la conversación en mi idioma materno, como si una máquina tradujera las palabras, en un mismo momento, a varios idiomas. Quise asegurarme a eso y hablé a Quispe. ¿Tú entiendes lo que están hablando? Le pregunté. Sí, comprendo claramente, respondió. ¿En qué idioma están hablando? No les oigo bien, interrogué a Quispe de nuevo, para asegurarme de que estaban hablando lo que verdaderamente yo percibía. Ellos hablan en su propio idioma y también en todos al mismo tiempo, respondió él con gesto de afirmación. ¿Cómo es eso, Quispe? Explícamelo. ¿Tienen alguna máquina que traduce simultáneamente su idioma a otros? No conozco eso, señor, solo sé que una vez nos contaron que unos iones positivos hacen que todos los seres vivientes que traten con ellos, entiendan sus palabras simultáneamente. En eso, la extraña médica se me acercó. Mi nombre es Ivanka, amigo, ¿cuál es el tuyo?
Habló en voz suave y en mi dialecto. Le dije mi nombre descortésmente. Ella sonrió. El nombre de la extraña trajo a mi mente la idea que ella era ciudadana de algún país europeo a cuyo servicio estaba, y empecé a tomar interés para descubrir su origen. Su nombre parece ser de origen eslavo, suena bonito. ¿De qué país es usted? Le pregunté en tono cortés. No pertenezco a ningún país. Mi patria es el universo, soy ciudadana de todos los países y hermana de todos los seres que en él existen. Me gusta lo que está diciendo, no sé si ciertamente piensa así, pero por lo menos sus palabras encierran en sí sabiduría. Tampoco comprendo qué es lo que pretenden, mas lo que acaban de hacer con el niño es una obra compasiva que merece agradecimiento. Amigo, te pido por favor que me trates de tú, ¿puedes? Me pidió la extraña súbitamente. ¿Por qué? Nosotros acostumbramos tratarnos de esta manera. Si no te es posible hacerlo, prosigue según te agrade. De acuerdo, respondí afirmativamente, y luego continué, dime, Ivanka. ¿Cómo han curado al niño con tanta perfección y en tan poco tiempo, o tal vez lo hipnotizaron a él y a todos nosotros? Amigo, aún no he respondido a tus dudas sobre mi identidad. Lo haré ahora. Te dije que soy ciudadana de todos los países del universo y hermana de todos los seres que en él existen. Soy ciudadana de Aku. El deber innato de todo apuniano es proteger la vida celular y ayudar a los seres en cualquier lugar donde nos encontremos. Nosotros no conocemos preferencias, privilegios, cobros, favoritismos ni el ventajismo. Nuestro cariño, amor y sabiduría, son para todos los seres por igual, porque somos parte de todo lo existente en el universo. Me sentí atolondrado por tanta filosofía que la extraña acababa de verter sobre mí en pocos momentos. Callé algunos instantes y al reaccionar le dije. Pero aún no me respondiste cómo han curado al niño. Perdóname, contestó Ivanka. Nosotros tenemos varias formas de curar. Una de las más positivas es la desintegración e integración. La desintegración e integración. ¿Qué forma de curar es esa? Desintegramos las células del cuerpo del paciente hasta sus más pequeñas partículas, y luego integramos un cuerpo perfectamente sano, con células nuevas, me respondió. ¿O sea que también pueden crear células? Sí, amigo. Hace billones de años, desde que los apunianos descompusieron el átomo a su mínima partícula. Con ese trabajo obtuvieron los más altos poderes, tales como la inmortalidad, el dominio sobre los iones positivos y muchos otros más. ¿Cómo se llama esa partícula mínima del átomo? Pregunté en tono jocoso. Se llama Minius según la traducción del idioma apuniano, respondió Ivanka enfáticamente. Escuchar una explicación tan insólita en aquel entonces, alteraría la serenidad de cualquiera. Pero como yo ya conocía las cantaletas de los extraños, solo pensé que estaban intentando convencerme, valiéndose del hipnotismo, para que creyera en sus superpoderes de otro mundo. Escucha, Ivanka, le dije, ¿podrías hacer una demostración que me permita captar, al instante, qué es la desintegración e integración? Sí, amigo, lo haré con mucho agrado. Mira aquellas ovejas y cabras que están pastando allá en la pampa. Espera un momento, le sugerí, pues mi intención era llamar a Quispe para que presenciara el espectáculo y ver si a los dos nos hipnotizaba con la misma fuerza. En eso Quispe llegó donde nosotros sin que yo lo llamara. Le expliqué de lo que se trataba. Él sonrió y al darse cuenta de mi duda, sugirió. Tranquilícese, señor, y preste, por favor, un poco de seria atención. Ellos pueden hacer muchas cosas para nosotros increíbles. Se va a sorprender, me aseguró. Un perro ladró persiguiendo a las cucuríes que junto con las gallinas rebuscaban comida en un basural. Las aves volaron al ras del suelo hacia el rebaño, y todos miramos al inquieto perro que intentaba alcanzarlas en pleno vuelo. De pronto las ovejas y cabras desaparecieron y en su lugar aparecieron arbustos con flores diversas. Allí estaba toda la variedad que existe en nuestro planeta. La mayor parte era desconocida para nosotros. Los campesinos se arrodillaron y se inclinaron como si estuviesen en misa. Quispe se acercó a mí, me codeó y en voz baja sugirió. Arrodíllese, señor, no se quede parado, no le hice caso. Él se arrodilló. En la pampa, en aquel instante, el perro era el único animal pedestre que se movía porque perseguía a las cucuríes. Un tétrico silencio dominaba el lugar y mientras tanto, yo intentaba descubrir el cómo y el porqué de aquel insólito suceso. ¿Qué es lo que estás viendo en la pampa, amigo? Me preguntó Ivanka con tono amable. Veo lo que tú quieres que vea.
Un perro persiguiendo a varias aves y cantidades de flores que tú acabas de sembrar para nosotros, hipnotizándonos. Quispe levantó la cabeza y me miró de soslayo, con enojo. En ese instante vi al compañero de Ivanka, ahora jugando con el perro que había dejado de perseguir a las cuculines. El extraño se mostraba indiferente a las escenas que estaban sucediendo en el campo, como si aquellas flores hubieran sido sembradas muchos años antes. ¿Quieres que volvamos a convertir las flores en cabras y ovejas? Me preguntó Ivanka, esta vez con más naturalidad. Conviértelas en palomas, respondí burlonamente como para desquitarme de sus, para mí, fechorías hipnotizantes a las que nos sometían. Ella se puso de pie, me miró y sonrió con amabilidad. Extendió sus manos horizontalmente, con los dedos hacia las flores, y de pronto la pampa se llenó de palomas grandes y pequeñas. Los perros ladraron y corrieron tras de ellas persiguiéndolas. Estas volaban a unos metros del suelo, se alejaban y se posaban otra vez, picoteando la hierba. Me sorprendí. Pensé que los extraños podrían hipnotizar y sugestionar a las personas para que vieran con diferentes apariencias a las cosas y a los seres, sin que estos cambiaran sus formas verdaderas. Pero hipnotizar y sugestionar a los perros para que ellos vean, en lugar de ovejas, palomas, y que las correteen por el campo, me asombró. Sentí miedo. Ivanka comprendió mi alteración, extendió sus manos de nuevo y las cabras y ovejas aparecieron pastando como unos minutos antes. Los perros regresaron. Quispe se persignó, se levantó, vino a mi lado y en voz baja me dijo. ¿Se ha asustado usted, señor? Aquí no hubo nada que me asustara, le respondí, tratando de recuperar la serenidad. Los campesinos se levantaban persignándose y empezaban a comentar el acontecimiento. Mientras yo estaba recuperando la tranquilidad, un niño me habló algo en quechua. No le comprendí. ¿Quiere que vuelvan las palomas otra vez?, me tradujo Quispe. Sonreí. Eso alivió en algo mi nerviosismo. Al pequeño le había impresionado la enorme bandada y seguía pidiendo que regresaran. Diga al niño que pida eso a la señorita Ivanka, ella es la única que puede hacer que vuelvan las palomas, sugería Quispe. En eso, una cuculí voló desde el bosque. No sé si por orden de la médica o casualmente, llegó hasta nosotros y se posó sobre el hombro izquierdo del pequeño. Este la acarició y gritó lleno de alegría, llamando a su mamá para mostrarle el ave cariñosa que permanecía sobre su hombro. Ivanka se acercó a Quispe, lo tomó del brazo y sonriente le dijo. Amigo, ¿puedes explicarnos por qué te arrodillaste? Sí, señorita, acaba usted de hacer un milagro, respondió él respetuosamente. Estás equivocado, amigo, lo que acabo de hacer fue un trabajo que cualquiera de ustedes lo podría haber hecho, si se hubiera preparado para eso. Por favor, amigo, explica a los demás que nosotros nunca hacemos milagros. Todo lo conseguimos por nuestro trabajo, utilizando el átomo y sus componentes. Quispe inclinó la cabeza y fue a hablar con los campesinos. Mientras tanto, el compañero de Ivanka se nos acercó. Este es mi compañero de viaje, su nombre es Pedro. Desde hace muchos años viajamos juntos por el espacio, dijo Ivanka. Le extendí la mano. Él hizo lo mismo pronunciando las palabras no lo olvidaré. No comprendí el significado de las palabras y pensé que no había escuchado bien su pronunciación. Significa agradecimiento en el habla apuniana, me explicó Ivanka comprendiendo mi confusión. El extraño sonrió. En mi mente se sumó una incógnita más. Permanecí en silencio. Ivanka, Pedro, ovejas y cabras convertidas en flores, estas convertidas en palomas y estas en ovejas y cabras. Apunianos, platillos voladores, avioncitos y tantas otras manifestaciones insólitas y extravagantes, recargaban mi mente de tanta confusión que no sabía si mejor sería huir para no soportar aquella impresión, o permanecer esperando el final del espectáculo. Si deseas, vamos a la nave, verás más cosas desconocidas o tienes miedo, me dijo Ivanka sonriente. No tengo miedo, respondí después de haber concentrado todo mi coraje para decirlo. Miré a Quispe y él aprobó con un movimiento de cabeza. Su actitud atenuó mi alteración y acepté la invitación de Ivanka. Vamos, dije a Ivanka y partimos. Aquella vez no se elevaban sobre el pasto, caminaban como nosotros y eso me llamó la atención. Observé con cuidado y me di cuenta que los extraños daban pasos, igual que Quispe y yo, pero las hierbas no se doblaban bajo sus pies. Cuando llegamos a la nave, vi que ésta se mantenía en el aire, a unos 60 centímetros de altura sobre la superficie. Comprendí que aquella extraña forma de posarla se hacía con el propósito de no dañar las células del pasto y no hice preguntas.
También descubrí que aquel aparato, por la forma de sus alas, era una avioneta aunque de modelo raro, pues su cuerpo era corto pero grueso, como de un avión de pasajeros. Es de alas plegables y supera la velocidad de millones de kilómetros por minuto, me dijo Ivanka refiriéndose a la nave. No sentía ganas para la conversación y me hice el que no comprendía de qué me hablaba. Las puertas, que estaban ubicadas entre las alas y la cola, se abrieron retrayéndose en las paredes cuando nos hallábamos a 1 metro de distancia. Desde adentro asomó un forastero semejante a los que ya conocía, pero a este no lo había visto antes. Pensé que la nave se tambalearía por nuestro peso al subir y me puse a observar lo que ocurría cuando subía Pedro. Él pisó la única escalinata que salió del interior al abrirse la puerta, y su pisada no provocó el menor movimiento en la avioneta. Subimos Quispe, Ivanka con un perro y yo. Adentro, una habitación ovalada, sin ángulos rectos bastante extensos y amoblada con varios sillones. En las paredes se veían varias pantallas empotradas, semejantes a las de los televisores, pero de un color agradable. Este es nuestro amigo Alif, me dijo Ivanka presentándome al forastero que encontramos en la nave. Le extendí la mano y le dije mi nombre. Él me invitó a sentarme señalándome uno de los sillones más cercanos. En aquel instante sentí una agradable e inexplicable sensación. Me asusté. Alif me miró. «¿Estás desgravitado, amigo? Tu peso ahora es de 80 gramos», me dijo sonriente. Miré a Quispe por curiosidad, pero él parecía sentirse tan normal como si se encontrara sentado en una taberna. Me di cuenta que él había subido a esas naves anteriormente y que ya se había acostumbrado al estado de ingravidez. Ivanka sonrió y se sentó en un sillón, a mi lado. «Todo esto te parece muy extraño, ¿verdad?», me preguntó de repente. «Sinceramente, sí», contesté. «Es lógico. No es de esperar otra cosa. Yo también me sentí muy extraña cuando subí por primera vez a una nave apuniana». «¿Cómo es eso, Ivanka? ¿Acaso tú no eres de ese planeta, Apu?», pregunté con inquietud pensando que aquellos forasteros se habían propuesto divertirse conmigo, burlándose de mi ignorancia. «Hermano mío, cálmate por favor. Tienes derecho a opinar sobre nosotros según la inspiración celular de tu mente. Pero te aseguro que no hacemos daño a ningún ser», me dijo Ivanka suplicante. Decidí, entonces, hacer un esfuerzo para soportar hasta lo máximo. «Hace 47 años que soy ciudadana de Aku. Allá la gente es positiva, no existe daño, egoísmo, ambiciones ni odios, créeme, y si tomas las cosas con calma, tú solo te convencerás que es así». «O sea, ¿tú no has nacido en Aku?», pregunté riéndome descortésmente al pensar que la extraña intentaba dominarme con engaños y que posiblemente hasta pretendería hacerme creer que era mi paisana. «No, amigo, soy terrícola», contestó con finura. «¿Dónde has nacido, entonces?». «En la ciudad de Dubrovnik, en la orilla yugoslava del mar Adriático», respondió ella mirándome sonriente. Me di cuenta que había adivinado el propósito de la extraña y solté una carcajada. Ella sonrió también. De pronto empecé a sentir alivio, no sé si fue por la mirada femenina o por alguna otra razón desconocida. «Eso significa que somos paisanos, ¿no es así?». «Efectivamente, es cierto. Pasé mi infausta niñez a orillas del Adriático», respondió mientras observaba a Pedro y Alif que estaban examinando en la pantalla los nevados de Champara por donde pretendían volar individualmente durante los próximos minutos. «Dijiste que has pasado una niñez difícil. ¿Por qué?». Ella acarició al perro que se encontraba sentado a su lado. En la pantalla vimos una brizna de hierba presionada por una piedrita. Ivanka la desintegró y la hierba se enderezó. Luego me dirigió una mirada como para observar mi opinión sobre su trabajo y dijo: «Qué alegre se siente uno cuando hace el bien a los demás y les alivia su sufrimiento». «Es generoso prestar ayuda a los que la necesitan», respondí. Ivanka calló por un momento. Luego habló. «Durante mi infancia soporté todas las miserias que el egoísmo y el dinero originan, y que están manchando y torturando la vida en la tierra. Por eso sé de sobra lo suprema que es la labor en favor de los demás, eso lo aprendí en Aku y aquí en la tierra lo sufrí personalmente. He dedicado bastante tiempo para determinar cuáles son los fenómenos que hacen tan desagradable y difícil la vida terrestre. Descubrí que hay de 2 tipos. Unos creados por el hombre y otros por la naturaleza. Pero el más negativo de todos es el dinero, porque casi siempre es el origen del sufrimiento. Es el creador de la guerra, del egoísmo y de la explotación.
Esto retarda todos los adelantos, descubrimientos e investigaciones que el hombre pudiera desarrollar para corregir los fenómenos naturales que son sumamente dañinos para la vida celular. El hombre también conoce los daños que origina el dinero, pero está dominado por el egoísmo y se niega a hacer un sincero intento de extirpar o simplificar el sistema monetario de la vida terrestre. Al contrario, pretende justificar los sacrificios, los sufrimientos, las destrucciones y todo lo negativo que origina el dinero, atribuyéndoles al destino, a la mala suerte o al castigo prescrito por la omnipotencia, por un hecho cometido quién sabe por quién durante la formación del mundo. La vida terrestre pudiera ser tan bella como la de Apu o cualquier otra galaxia del universo, si los terrícolas se organizaran de manera positiva, fraternal, sin dinero, guerras ni explotación, formando una sola familia. La terrestre. Los habitantes de la Tierra sufrirán sacrificios, miserias y torturas por causa de fenómenos naturales, hasta que eliminen sus creaciones negativas y se den cuenta, por completo, que el destino de la humanidad lo tiene en sus manos el hombre mismo, y que solo él debe y puede solucionar sus propios problemas, a base de la unión, la paz, el estudio, el trabajo colectivo y una firme confianza en sí mismo y en su esfuerzo. Solo entonces tendrá tiempo y fuerza para corregir los fenómenos creados por la naturaleza, tales como las enfermedades, la muerte, la negatividad del sol y otros. Hasta ahora conozco 1.019.014 civilizaciones en el universo, mas no he visto ninguna que haya podido subsistir sin su propio esfuerzo planeado positivamente. La evolución y adelantos de cada una de ellas, es exactamente proporcional a la unión, el trabajo y el estudio que practican. ¿Y qué te parecen los adelantos terrestres logrados hasta ahora? Pregunté irónicamente. Con el principio de este siglo ha empezado un desarrollo considerable de la vida terrestre, pero no se logrará por completo hasta que no se unan fraternalmente, lo que les permitirá organizar su trabajo, su estudio y un modo de vida sin discriminación. Mientras los terrestres sigan interrumpiendo las labores durante las 2/3 partes de cada día, encontrándose sin ocupación casi la mitad de las personas aptas para trabajar y la mayor parte de lo trabajado lo estén asignando para la guerra, la sociedad humana agonizará en la miseria, afirmó Ivanka mostrando en su rostro la preocupación. Luego prosiguió y narró episodios de su lucha para sobrevivir en la Tierra, desde que fue abandonada por sus padres, antes de cumplir 10 años de vida. Quispe hizo un movimiento con su mano derecha sobre el sillón. En la pared de enfrente funcionó una pantalla y en ella empezaron a desfilar todas las escenas según las contaba Ivanka. Pensé otra vez en hipnotismo o alguna otra forma de sugestionar a las personas para que vieran en las pantallas lo que pensaban. Pedro se acercó y me dijo sonriente. Amigo, no es lo que estás pensando. Estas pantallas funcionan por orden del pensamiento, es cierto, pero las escenas son reales, tal como sucedieron. Los iones positivos no mienten. Una vez que la pantalla ha recibido la orden de mostrar un tema cualquiera, trabaja independientemente de todo pensamiento. Tu sorpresa y alteración son manifestaciones de tus células aún no positivadas. Para que se familiaricen se necesita algún tiempo. ¿Sabes? Me dijo Ivanka, ordena a la pantalla que reproduzca tu vida, verás si hay algo de cierto en eso. Obedecí a la extraña y pensé en mi nacimiento. Las escenas empezaron a desfilar, pero en una dimensión extraña como si el campo, las personas, los bosques y los animales, se hubieran reducido de tamaño conservando su forma y mostrando las acciones y temas hasta en el más mínimo detalle. Me parecía que podía tocar todo lo que veía. Vi mi nacimiento, mi niñez y luego mi juventud, en detalle y con escenas íntimas que nadie hubiera podido filmar para mostrármelas. También desentrañé muchas incógnitas y por qué sobre lo que había sucedido, durante la Segunda Guerra Mundial y que yo ignoraba. Vi los destinos de mis amigos desaparecidos, los lugares y las escenas de cómo murieron mis compañeros, muertes detalladas de los soldados y tantos otros sucesos que antes desconocía cómo pudieron haber ocurrido. Empecé a meditar sobre lo que veía y por razonamiento lógico de los casos, llegué a la conclusión de que cada uno pudiera haber sucedido según lo veía en la pantalla. La solución económica y del desarrollo de la sociedad humana organizando el trabajo ininterrumpido, por turnos, y que Ivanka acababa de explicarme, aseguraba, a mi modo de pensar, la solución en gran parte, de los problemas actuales de nuestra sociedad tales como la desocupación, la escasez de lo necesario y la carencia de tiempo para el estudio. No sabía de dónde provenían las ideas de la forastera, sospechaba de su origen y de sus intenciones, más sus conceptos de cómo acelerar el desarrollo de la sociedad y combatir sus problemas principales, me parecieron tan sencillos, útiles y fáciles de realizar, que me sorprendieron.
Las consideré adaptables a la sociedad actual. Pensé que se requerían pocos estudios para su realización. Pedro y Alif salieron de la nave. Ivanka hizo funcionar una pantalla más cercana a nosotros. En ella aparecieron los dos, parados a poca distancia de la puerta. De pronto se elevaron como lo hizo el apuniano cuando me mostró sus adelantos para volar individualmente, durante el encuentro anterior. Volaban a la velocidad normal de una avioneta y a unos 100 metros de a superficie, zigzagueando entre los peñascos, la nieve amontonada, subiendo y bajando como las aves. Pero lo que más impresionaba era la forma, la claridad o la dimensión en la cual se percibían sus vuelos. Por donde pasaban, todo se veía como si uno estuviera allí, presente entre las cosas para tocarlas a cada una. La claridad de los colores asombraba. Daba la impresión de que todas las cosas y lugares habían sido retocados con un esmalte que agradaba y que los estábamos observando por medio de algún aparato óptico sumamente poderoso. Este aparato gradúa los colores según el agrado de las células que componen el órgano óptico del observador, me dijo Ivanka interrumpiendo la observación en la pantalla, de los sitios por donde pasaban volando sus compañeros. En eso miré hacia Quispe y vi que estaba viendo en una de las pantallas, a Helena de Troya con toda su comitiva, con tranquilidad tan profunda como si estuviera mirando un programa de televisión en su propia casa. Me sorprendió la personalidad de la princesa griega que con su belleza había provocado una guerra sangrienta entre troyanos y griegos, hacia miles de años. Vi, pues, la gente de aquellas épocas de las cuales la historia solo hace una mención oscura, alejada de la realidad. Su físico, su vestidura, su trato, su forma de vivir y su cultura, fueron olvidados. Nadie se ocupó de ellos en aquellas épocas para dejar constancia real de cómo eran. Me enteré en aquel momento, que el hombre actual desconocía por completo los detalles y la verdad de aquella civilización, eso me originó curiosidad para seguir observando. A pesar que no estaba seguro de si lo que veía era una sugestión hipnótica, un sueño provocado artificialmente, una película o una realidad, aquella extraña dimensión que utilizaban me agradó. Las cosas, animales y personas que estaba mirando en la pantalla se veían tan explícitas y tan agradablemente como si me encontrara entre ellos. Cualquiera de las cosas que percibían mis ojos. Los campos, personas o animales, si no me eran conocidos en detalle, tras su figura venía una minuciosa explicación de sus orígenes, usos, duración y aspectos positivos o negativos. Acepté, pues, seguir viendo aquellos reyes y príncipes de los cuales tanto había escuchado durante mi infancia. El hombre ignora muchas cosas todavía, interrumpió Ivanka. Pero él no tiene la culpa de todo. Hubo tantas destrucciones y guerras, que se ha borrado hasta la última huella de muchos hechos, de tal manera que ignoramos incluso nuestro origen. Mira en esta pantalla, me dijo señalándome una que funcionaba a su lado derecho. Volteé la cabeza y vi a Pedro y Alif en una quebrada de los nevados de Champara, posados sobre una pared hecha de bloques gigantescos, de piedras de más de 10 metros de alto y de un ancho similar cada uno. Montañas de hielo se levantaban sobre ellos, como si se hubieran propuesto ocultar para siempre aquella obra de los primeros trabajadores que la tierra tuvo en su superficie. ¿Qué es eso?, pregunté sorprendido a Ivanka. Estos son restos de una ciudad apuniana, construida antes que Apu explosionara, hace billones de años. ¿De qué explosión me hablas?, pregunté confundido por no comprender de qué se trataba. Me refería a la explosión de Apu, cuando nacieron el Sol y muchas galaxias, me dijo y prosiguió explicándome sobre lo ocurrido. ¿Son grandes esas ruinas?, pregunté por curiosidad. Sí, son restos de una ciudad que fue la más grande de Apu en esa época, pero la explosión la destruyó y su mayor parte se dispersó por el espacio. El resto fue sepultado. Lo único que quedó de ella en la superficie, es aquella pared que vimos en la pantalla. Mira allá. Obsérvala cómo era cuando vivía gente en ella. Miré en la pantalla y vi una ciudad de calles anchas, casas no más altas que de 2 picos, construidas con bloques de piedra tan gigantescos, que en muchos casos uno solo componía la pared íntegra de la casa. ¿Cuál era el nombre de la ciudad?, pregunté a Ivanka. Simi, en apuniano, respondió ella con un acento raro. ¿Cómo han podido cargar tan enormes piedras? ¿Tuvieron máquinas especiales para ese trabajo?, pregunté asombrado. No, amigo. Los apunianos han desarrollado sus facultades al máximo. Uno de los resultados es el dominio de la desgravitación. A esas piedras les quitaban su peso específico y luego las trasladaban sin dificultad a los lugares deseados.
también se pueden transportar por medio de la desintegración e integración, mas ese sistema se usa solo en casos especiales. El desgravitar es más conveniente. Observa, sugirió. Y mientras yo estaba viendo en la pantalla cómo montañas de piedras desgravitadas volaban por el aire de un lugar a otro como empujadas por el viento, mi compañero Quispe me informó que el fin de aquel día, 15 de mayo, se estaba acercando. Miré mi reloj, vi que eran las 18:14. Me acordé que mi casa distaba más de 10 kilómetros y para caminarlos, en la oscuridad de una noche con cielo nublado, tendría que enfrentarme a muchas dificultades. Decidí entonces observar la pantalla hasta ver la historia completa de aquella ciudad apuniana y luego partir de regreso. Al final llamé a Quispe para avisarle la hora, y vi que éste había puesto toda su atención en la pantalla, mirando, esta vez, la conquista de Egipto por Alejandro Magno. Sentí pena de interrumpirle la ocasión de poder ver famosos episodios de la historia del hombre, ya que tal vez nunca más tendría esa oportunidad. Decidí esperar algunos minutos y proseguí conversando con Ivanka. En eso, Pedro y Aif entraron en la habitación, se nos acercaron y dijeron todo por los demás. No escuché bien lo que decían y pensé que se trataba de algunas palabras claves acordadas entre ellos e Ivanka. No hice preguntas. Es nuestro saludo, que ya conoces, me dijo Pedro con tono suave. Se sentó en un sillón cercano y empezó a conversar con Ivanka sobre las ruinas de la ciudad de Simir y el viaje que habían realizado por los nevados de Champara. Mientras tanto, afuera oscurecía. Vámonos. Dije a Quispe en voz baja. Esperemos unos minutos más, por favor, quisiera ver cómo terminó la existencia de Alejandro Magno. Acepté. En eso empezó a llover. Con la lluvia, nuestro regreso se complicaba muchísimo. Yo tenía que empezar mi turno de trabajo en las primeras horas de la madrugada y temía no llegar a tiempo. El interior de la nave quedó alumbrado por una luz diurna y uno no podía darse cuenta si se encontraba en el campo en un día de sol, bajo la sombra de un árbol, bajo una carpa en la playa, o en la nave de los extraños. Cuando Quispe terminó de ver el final de la vida de Alejandro Magno, se puso de pie para salir. Yo lo seguí. Afuera llovía a cántaros. Era muy difícil caminar en la oscuridad, bajo la lluvia, por las abruptas faldas de los cerros de Champara, no teniendo más camino que un sendero hecho por las pisadas de cabras y ovejas. Quispe se desesperó y empezó a sugerirme que nos quedáramos en la nave de los forasteros hasta el día siguiente. No pude aceptar aquella sugerencia porque mi trabajo era complicado y además no teníamos hombres en reserva. Cuando salimos de la nave, Pedro se me acercó. Si tú aceptas, te ofrezco mi ayuda para acompañarlos hasta Huallanca. Eso me sorprendió. Pensé que los extraños estaban intentando divertirse con nosotros. Unos campesinos se encontraban cerca de la nave gozando de la misteriosa luz que irradiaba. No podía arriesgar en nada mi responsabilidad del trabajo y acepté la proposición de Pedro. Este apretó uno de los botones de su chaleco. Inmediatamente, a 1 metro de sus lados y de su cabeza, se formó un arco en forma de herradura, que alumbraba decenas de metros con luz diurna. Nos despedimos de Alife, Ivanka y Griega. Partimos. El aguacero proseguía con toda fuerza, pero sobre ninguno de nosotros caían las gotas de lluvia. Eso me asombró de sobremanera. Pregunté a Quispe si las gotas estaban cayendo sobre él, para asegurarme del misterio. No, señor, a mí la lluvia me está respetando, respondió irónicamente. Cálmate, amigo, sugirió Pedro, que caminaba entre Quispe y yo para alumbrar el camino con perfección. Nosotros estamos protegidos por una capa de iones positivos. Por favor, intenta calmar tus células, insinuó. Obedecí y proseguimos. Durante el camino no hablé con ninguno de mis acompañantes. Las rarezas que estaba experimentando producían en mi mente una sensación inexplicable que no sabía cómo calmar. Era imposible para mí convencerme que los habitantes de otros mundos, si los hubiera, viniesen a visitar la Tierra para alojarse en las desoladas montañas de los Andes peruanos, como si ese lugar fuese un centro desde donde se observara el universo. Entonces me preguntaba qué nación de la Tierra había desarrollado sus adelantos técnicos de tal manera que las personas pudieran volar individualmente, tener conocimientos tan maravillosos como el uso de la mínima partícula existente, desintegrar e integrar la materia, quitar y devolver el peso específico y la atracción a las cosas, andar bajo la lluvia sin mojarse, generar un halo de luz diurna alrededor de su cuerpo, tener pantallas del tiempo por las cuales se pueden ver el pasado, el presente y el futuro. Estas y otras incógnitas bombardeaban mi mente originándome molestias. Por unos instantes no pensaba en nada.
Luego me sugestionaba y reflexionaba en que, a pesar de todo, los forasteros eran espías de alguna nación terrestre. Pero, ¿qué estaban buscando entre los pastores, en los cerros de Ancash? Pedro y Quispe conversaban continuamente. Por su conversación comprendí que se habían visto en oportunidades anteriores y que Quispe conocía el porqué y el cómo de varios sucesos que habían acontecido en la sociedad humana durante nuestra época y también algunos de los que sucederían en el futuro. Con la incomprensible luz del halo de Pedro, pudimos caminar tan rápido como si fuera de día. Cuando nos acercábamos a la ciudad de Huallanca, noté que Pedro se había cambiado de ropa sin detenerse un instante. En lugar de su vestimenta característica, ahora estaba vistiendo prendas de confección campesina y calzaba abarcas de jeve, igual que los pastores del lugar. ¿Cómo te cambiaste de vestido sin detenerte? Le pregunté. Desintegré mi malla y la integré en forma de vestido campesino, respondió con naturalidad. ¿Por qué hiciste eso? Para confundir mi presencia con la de los lugareños y no llamar la atención con mi ropa. ¿Quién nos va a ver ahora, de noche y con lluvia, cuando todos están, necesariamente, en sus casas? Todos, menos aquel que está sentado allí, me dijo señalando con su mano. Miré y efectivamente era cierto. Un campesino que cargaba varias cosas compradas en la ciudad, estaba descansando a unos cientos de metros de su choza. Yo creo que hubiera sido más fácil convertir en polvo al campesino y quitarlo de nuestro camino, que cambiarte de ropa, opiné dirigiéndome a Pedro. Él se sorprendió. Se detuvo de repente como si algo terrible sucediera. No debes pensar así, amigo. Para los apunianos los demás están siempre en primer orden, me estoy refiriendo a las personas, plantas y animales. Nunca intentamos forzar de ningún modo a las células ajenas por nuestro propio interés, lo hacemos solo cuando eso es positivo para el prójimo. Lo innato de los apunianos es sacrificarse siempre por los demás, subrayó. Pasamos el río Kitaraxa y cuando llegamos cerca de la maestranza, Pedro se detuvo. Amigos, todo por los demás. Ya están casi en la ciudad, yo tengo que regresar. Me extendió la mano, luego hizo igual con Quispe y desapareció al instante. Se desintegró, advirtió Quispe. No sé, sinceramente no comprendo lo que está sucediendo acá. Lo único que te puedo asegurar es que no lo vemos, mas no sabemos si está a nuestro lado o en algún otro lugar del universo, respondí y proseguimos. Entre las cosas inexplicables que había experimentado durante ese día, me vino a la mente la vida de Helena de Troya proyectada en la pantalla del tiempo. ¿Por qué Quispe tendría que enfocar aquella historia tan remota? Pensé. Me detuve y hablé. Dime, Quispe, ¿por qué enfocaste la vida de Helena de Troya en la pantalla? ¿Acaso no tenías cosas más importantes que ver? Seguí la vida de un apuniano que había vivido en esa época en la Tierra, eso fue todo, respondió tranquilo. Cuando pasamos el puente sobre el río Santa, frente a la entrada del túnel de la Casa de Fuerza, Quispe se detuvo y mirándome preguntó con tono de admiración. ¿Qué le parecieron esas personas? Te voy a decir, Quispe, mi verdadera opinión. Lo que dicen esas personas es sumamente bueno, y hasta se puede aplicar una parte de ello a nuestro actual modo de vivir. Pero lo que hacen no sé si es realidad o son trucos hipnóticos. Mas, después de todo, una cosa me intranquiliza. ¿Cuál es, señor? Interrumpió Quispe, excitado por la curiosidad. Me preocupa saber por qué están aquí, sean quienes fueren. ¿Cuál es su intención y qué están buscando acá? Todavía no se ha convencido usted que son extraterrestres, ¿verdad? No, sinceramente aún no. ¿Conoce usted, señor, alguna nación en la Tierra cuyos habitantes tengan esos poderes para realizar trabajos tan extraordinarios como los que hemos presenciado hoy? No, pero tampoco estoy seguro que no exista. Otra cosa, ¿cómo sabes tú, Quispe, que no fuimos hipnotizados, dormidos o algo semejante, y así vimos algunos trucos mágicos como en el circo? Dígame, señor, ¿usted cree que los animales se dejan hipnotizar? Tampoco sé eso, nunca he leído nada de hipnotismo. Para mí, señor, son extraterrestres, esta fue ya la 7ª vez que estuve con ellos, por eso estoy convencido, por completo, que en la Tierra todavía nadie puede realizar esos milagros o trabajos, como dice Ivanka. ¿Sabes, Quispe, lo que estoy pensando? ¿Qué, señor? Se me ha ocurrido avisar a la policía de todo esto. ¿Qué te parece? Él se detuvo de repente, me tomó de los hombros y con voz amenazadora me gritó. Eso no lo hará usted, señor.
Cálmate, Quispe, por favor, lo que manifesté fue solo una broma, le dije para tranquilizar su ánimo agresivo, pero me surgió la idea de hacerlo realmente. De todas maneras, señor, ¿cómo puede usted pensar eso de aquella gente que nos hace tanto bien? ¿Acaso no ha visto usted hoy cómo salvaron la vida de ese niño? Además, esta no es la única vez que lo hacen. Lo han hecho tantas y tantas veces antes con otras personas. También nos hacen ver las cosas de otros mundos, como fuimos nosotros antes, nuestro pasado, nos enseñan las hierbas buenas, nos dan lluvia cuando la necesitamos y tantas otras cosas. Tranquilízate, amigo, solo estuve bromeando. Tú ya sabes que yo no sería capaz de hacer daño a los que ayudan al prójimo. Disculpe usted, señor, me sorprendió su opinión. Creí que estaba hablando en serio y me molesté. Ten la seguridad que yo los quiero y los respeto igual que tú. Me he dado cuenta que esas personas son muy buenas y aman al prójimo. Eso es lo que más vale. Pero aún tengo dudas sobre sus verdaderas intenciones. ¿Qué buscan acá? Gracias, señor, respondió Quispe alegremente. No lo olvidaré, como dicen los apunianos, agregó y prosiguió andando. No te preocupes, Quispe, por favor no hables de esto con nadie, repliqué para calmarlo por completo. Ay, señor. Qué desconfiado es. ¿Cómo se le ocurre pensar en eso? A pesar que los apunianos quieren que hablemos de ellos y comuniquemos de sus poderes a los demás, para que todos intentemos desarrollar nuestras mentes y nos queramos unos a otros como hermanos, yo no he dicho una palabra a nadie, ni la diré nunca. Nos despedimos. Yo entré en la casa y como mi esposa había salido de viaje a la ciudad de Lima, para ver a nuestra hija que estaba estudiando allá, al no tener con quién hablar me puse a meditar sobre el asunto. Después de haber analizado cuidadosamente, punto por punto, lo que había experimentado durante mis 3 encuentros con aquellos raros visitantes, que en total sumaban 20 horas, y para evitar ser cómplice de algún supuesto delito, llegué a la conclusión de que las autoridades del lugar deberían tener conocimiento de todo eso. Decidí, pues, avisar a la policía de la presencia de los supuestos extraterrestres. Me dirigí a la comisaría que en aquel entonces funcionaba en la ciudad de Huallanca, a 150 metros de mi casa. Un sargento me recibió. ¿En qué le podemos servir, señor? Me preguntó cortésmente. Gracias por su amabilidad, sargento. Por favor, ¿usted es el encargado de esta oficina o hay otro jefe? Yo soy el jefe, por ahora. ¿Qué le está pasando? ¿Podemos hablar unos minutos de un asunto muy especial? Sí, cómo no, pase usted, señor, dijo y abrió la puerta de una oficina privada. Me senté y empecé a contarle los casos. Desde el principio, el sargento empezó a mostrarse sumamente sorprendido, pero según yo avanzaba en mi relato, su intranquilidad aumentaba. Comenzó a tenerme miedo. Más cuando principié a narrar lo que había visto aquel mismo día, se paró como asustado y con voz suave, disimulando su alteración, me dijo. Amigo, ¿qué maravillas me está contando? Usted ha logrado un verdadero triunfo para la inteligencia mundial, denunciando que esos extraños están entre nosotros. Posiblemente pretenden espiarnos. Ahora mismo avisaré al Comando Superior para que movilicen todos los aviones, tropas, buques, cañones, tanques y una división de muchachas armadas con botellas del mejor pisco peruano. Será una verdadera hazaña capturar a esos extraterrestres y toda la victoria se la vamos a atribuir a usted y a su valiosa información. Pero, por favor, no hable con Maná eso, váyase a su casa, acuéstese y mañana nosotros vamos a buscarlo para que guíe nuestro ejército hasta el lugar donde están esos extraterrestres. Comprendí que el sargento me había considerado loco o borracho y que me hablaba en son de burla. No entré más en detalles con él, tampoco terminé de contarle todos los episodios de aquel día. Me paré y para que se convenciera que yo seguía considerando inteligente su trato, le dije. Gracias, sargento. Ahora me acostaré, no hablaré con nadie. Mañana usted me buscará para que guíe a ese ejército y viva la victoria. Grité. 2 guardias, sorprendidos por mi exclamación, salieron del cuarto contiguo. Está borracho hasta el 100, déjenlo que se vaya, ordenó el sargento mientras yo salía de la comisaría. A pesar que acababa de sufrir mi primera burla de la gente, lo cual motivó en parte que guardase en secreto aquellas experiencias durante 15 años, no me sorprendió el procedimiento de la autoridad, porque tal vez yo hubiera actuado peor unos meses antes. Miré mi reloj y me enteré que faltaban 15 minutos para las 24 horas, y ya debería iniciar mi turno de trabajo, de modo que me apuré para llegar a tiempo.